Buenos días, el día de hoy hablaremos de la tuberculosis. Nuestro equipo está conformado por Barrón Nogues, Cintia Denise, Cervantes Anaya, Jimena Guadalupe, Figueroa Romanicet, Gómez López Jimena, Martínez García Itzel Evelyn y Páez Barrón Erika Mariana. Tuberculosis. La tuberculosis, o TB abreviada, es una infección bacteriana que se transmite al inhalar pequeñas gotas de la tos o los estornudos de una persona infectada. Es una infección potencialmente grave, pero puede ser curada con tratamientos a base de antibióticos. Antecedentes. Si bien no se tiene una exactitud de los inicios de esta enfermedad, el registro más antiguo de la tuberculosis humana fue hallado en Israel, analizando los huesos de hace 9000 años. Esta enfermedad ha tenido diversos nombres a través del tiempo, por ejemplo tabes, que fue utilizado en la antigua Roma, ptisis, que fue utilizado en la antigua Grecia, y eschachepet en hebreo antiguo. Causas y síntomas de la tuberculosis. Agentes infecciosos. La tuberculosis se da por dos especies de bacterias, Microbacterium tuberculosis y Microbacterium bovis. Esta última se presenta en ganado vacuno. Transmisión. La vía de transmisión es aérea, por inhalación de partículas procedentes de secreciones respiratorias que contienen bacilos tuberculosos. Estas partículas proceden de enfermos al toser, hablar y estornudar. Diminutas gotas quedan suspendidas en el aire y son inhaladas por otros individuos, alcanzando los alvéolos. Probabilidad de que una persona se infecte. Depende de la concentración de partículas en suspensión en el aire que contiene el bacilo, los factores ambientales y las características del individuo fuente y su proceso patológico. Síntomas. Los síntomas generales son la fatiga, pérdida de peso, astenia, sudoraciones nocturnas, fiebre vespertina y anorexia. A nivel del sistema circulatorio se presenta taquicardia, palpitaciones, disnea y sudación. A nivel del aparato digestivo hay náuseas, constipación y diarrea. A nivel del sistema nervioso, nerviosismo, irritabilidad, depresión y rasgos de psicosis. Y en el aparato respiratorio se presenta tos, expectoración, hemoptisis y disnea. Respecto a la mortalidad, un total de 1.4 millones de personas murieron de tuberculosis en 2019, entre ellas 208.000 personas con VIH. Debido a que el VIH inhibe el sistema inmunitario, al cuerpo le resulta difícil controlar las bacterias de la tuberculosis. Se estima que en 2019 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas en todo el mundo. De ellas, 5.6 millones de hombres, 3.2 millones de mujeres y 1.2 millones de niños. La tuberculosis está presente en todos los países y grupos de edad, sin embargo, es curable y prevenible. La enfermedad de la tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. En la actualidad hay 10 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento. Entre ellos está isoniazida, rifampicina, estambutol y piracinamida. Si dejan de tomar los medicamentos antes de lo previsto, pueden volver a enfermarse. Si no los toman en la forma correcta, las bacterias de la tuberculosis que todavía están vivas pueden volverse resistentes a esos medicamentos. BCG es actualmente la única vacuna antituberculosa disponible, con más de 100 años en uso. Se recomienda en menores de 1 año, idealmente en el recién nacido. Reduce la mortalidad infantil y mejora el sistema inmunitario ante la tuberculosis. La tuberculosis en la cavidad oral. La tuberculosis es una enfermedad sistemática que puede afectar la cavidad bucal. Aunque las lesiones bucales no son frecuentes y se presentan en el 0.05% al 1.5% de los pacientes. Esta puede ser resultado de una infección primaria o de una infección secundaria. La tuberculosis en la cavidad bucal puede desarrollarse por autoinoculación con el esputo infectado durante uno de los episodios frecuentes de tos, por diseminación hematógena o por inoculación directa con el bacilo.
Los factores que benefician su desarrollo son laceraciones en el epitelio bucal causadas por irritación crónica o inflamación, higiene bucal pobre, extracciones dentales y presencia de leucoplasias. Las lesiones bucales por tuberculosis primaria se dan en la gingiva, en el pliegue mucobucal, en las zonas de extracciones dentales o alrededor de los dientes con inflamación gingival. La tuberculosis secundaria a nivel bucal es más frecuente en adultos de edad media y pacientes geriátricos. Se da principalmente en la lengua, pero también puede darse en otras zonas como lo son la gingiva, el paladar blanco, la mucosa yugal, el piso de la boca, los labios, entre otros. La lesión más frecuente es la úlcera crónica de evolución lenta. Otras posibles lesiones relacionadas en la cavidad bucal pueden ser tuberculosis en la glándula parótida, osteomielitis en los maxilares y granulomas periapicales asociados a la tuberculosis y tuberculosis de los nódulos linfáticos. Causas en odontología. Ciertos procedimientos dentales como la preparación de cavidades realizadas con instrumental rotatorio a alta velocidad generan aerosoles en el aire. Si estos procedimientos se realizan a enfermos de tuberculosis, existe la posibilidad que estas partículas en suspensión contengan bacilos tuberculosos que pueden infectar al personal sanitario si no se cuenta con un buen equipo de protección personal y si no se mantiene una buena calidad del aire cambiando el filtro constantemente. La transmisión de tuberculosis en las instalaciones sanitarias es un hecho conocido. La magnitud de este riesgo depende de ciertos factores, entre ellos el tipo de instalación, la población atendida, el tipo de intervención y la categoría del personal sanitario. Esta es una tabla de riesgo en el consultorio dental. El riesgo es mínimo en la clínica dental si no se ha atendido en el último año ningún paciente con tuberculosis activa y la incidencia de tuberculosis activa en la comunidad es baja. El riesgo es muy bajo si en la clínica dental no se ha atendido en el último año ningún paciente con tuberculosis activa y la incidencia de tuberculosis activa en la comunidad es media o alta. Riesgo bajo si en la clínica dental se ha atendido a menos de 6 pacientes con tuberculosis activa, aunque en ningún caso está documentada la transmisión del bacilo tuberculoso. Riesgo medio si en la clínica dental se ha atendido a más de 5 pacientes con tuberculosis activa, aunque en ningún caso está documentada la transmisión del bacilo tuberculoso. Y el riesgo alto si está documentada la transmisión del bacilo tuberculoso en la clínica dental. Prevención. Los métodos básicos para la prevención de transmisión de tuberculosis incluyen evitar la liberación de microorganismos en el aire, remover los microorganismos del ambiente y prevenir la inhalación de los organismos. La prevención de la liberación de microorganismos se logra principalmente identificando al paciente con tuberculosis activa, esto mediante las preguntas pertinentes para la historia clínica. Los odontólogos y auxiliares deben ser conscientes del riesgo que tienen de infectarse para así poder cuidarse y cuidar de sus pacientes. Recomendaciones del CDC. 1. Evaluación inicial del riesgo de atender a poblaciones expuestas, revalorando el riesgo anualmente. 2. Desarrollar e implementar un plan de control de infecciones. 3. Establecer un protocolo e identificar a los pacientes que se sospeche tengan tuberculosis activa. 4. Establecer un protocolo para el manejo de urgencias en el paciente con tuberculosis activa. 5. Utilización de protocolos adicionales como ventilación, control del flujo de aire, protección respiratoria personal y lo de que dependa del riesgo del consultorio. 6. Proveer al personal con protectores respiratorios adecuados. 7. Realizar un examen de tuberculina a todo el personal que labora en el consultorio y repetirlo periódicamente. 8. Educar y entrenar al personal involucrado en atención odontológica. 9. Proveer consejería al personal de atención odontológica sobre la tuberculosis. Identificar y referir a los pacientes que se sospeche la padezcan. Manejo del paciente. El manejo del paciente depende del estatus de la enfermedad. En caso de tuberculosis activa, únicamente es el tratamiento dental de emergencia hasta que el esputo salga negativo. En caso del examen cutáneo positivo sin síntomas clínicos, únicamente es el tratamiento dental de emergencia hasta que el médico descarte la enfermedad activa. En caso de historia pasada de tuberculosis sin tratamiento, será el tratamiento dental de emergencia hasta obtener verificación médica del estatus de la enfermedad. En caso de historia pasada de tuberculosis con tratamiento completo, es el tratamiento dental rutinario.
Por último, la historia presente de tuberculosis con tratamiento iniciado y 3 cultivos de esputo negativos será el tratamiento dental rutinario.